muy buenas tardes a todas las personas que están aquí y a las personas que nos verán en diferido en este cuarto conversatorio de Tejiendo Redes en clave de responsabilidad social universitaria, un cuarto webinar con invitados también espectaculares como han sido los tres anteriores, y este es el último del año 2022, por lo tanto al final tendremos un cierre con la doctora Sofía Lavado, que nos hará un poco una despedida y también una explicación de lo importante que ha sido, ¿no?, este proceso. Y entonces ahora yo comenzaría presentando ya sin demasiada alargar a nuestros invitados, a las personas invitadas, y entonces les voy a contar que tenemos la alegría de contar con Cecilia Sturla, que es profesora de filosofía egresada de la Universidad Católica Argentina, actualmente es directora del Instituto de la Familia y la Vida Juan Pablo II de la Universidad Católica de Salta, Argentina. Ella coordina el programa de identidad de las universidades católicas de la UDUCAL desde el año 2022. Forma parte de la Comisión de Mujeres del Departamento de Laicos de la Conferencia Episcopal Argentina desde el año 2020 hasta la actualidad. Es autora de artículos de investigación en revistas de filosofía, economía y de artículos de divulgación y opinión en medios de comunicación digitales e impresos. Las líneas de investigación responden a dos intereses: los feminismos y la filosofía política. Y tenemos también a Baltasar Carabedo, que es doctor en sociología e investigador. Es profesor en la Facultad de Gestión y Alta Dirección de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es teórico y promotor de la responsabilidad social en Perú desde 1990. Fundador de la consultora Seguimiento, Análisis y Evaluación para el Desarrollo. Cofundador y expresidente del Sistema B, Perú. Expresidente de América Solidaria, Perú. Ha publicado libros y artículos en los que ha trabajado temas de la historia económica peruana, descentralización, responsabilidad social, transformación social, sistemas complejos, conflictividad, empresas B, energía social y liderazgo. Así que, bueno, pues tenemos a dos súper personas invitadas aquí, así que yo no alargaré más. Y les cuento, para quienes no han participado otras veces, a lo mejor las personas que nos siguen no conocen el formato de estos conversatorios. Es un conversatorio que es bastante ágil en cuanto al formato. Tenemos dos ponentes, cada ponente tendrá 15 minutos para hacer una presentación en torno al tema, que voy a volver a proyectarlo solamente para recordar el tema. El tema de hoy es afectación, pertinencia y censura, discursos universitarios que se asumen desde las lecciones aprendidas en clave de responsabilidad social. Esta es una pregunta muy provocadora y cada una de nuestras personas invitadas pues hará un abordaje desde su mirada disciplinar y vital, ¿no? Por lo tanto, cada ponente tendrá 15 minutos, luego tenemos un momento de diálogo entre los ponentes. Y recordar que el formato de diálogo es haciendo preguntas por el chat. Si ustedes tienen dudas, las pueden ir escribiendo tranquilamente y luego las vamos a rescatar en la segunda parte, digamos, que habrá este espacio de preguntas y respuestas. Entonces, sin más preámbulos, entonces yo quisiera darle la palabra a Cecilia Sturla, que ya la tenemos aquí. Y entonces, Cecilia, si te parece bien, te aviso cuando queden unos 2 minutos. Sí, perfecto. Muy bien, pues cuando quieras. Perfecto. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Es un gusto estar acá en este panel tan internacional. Y a mí me toca, esperen que vaya a la pantalla correspondiente, cuando me pidieron la charla, les cuento que hice como una reducción, y voy a hablar rápido para que todo lo que pensé entre en 15 minutos. Así que si voy muy rápido, levanten la mano. Pensé este tema desde el lugar de la empatía como respuesta por la problemática de la afectación, la pertinencia y la censura, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a ver rápidamente? Voy a hacer un planteo del problema y vamos a referirnos a algunos pensamientos, a algunas líneas conceptuales desde Marcuse, en El hombre
unidimensional, que es un libro que escribe, creo que lo editan en 1969, con respecto a la sociedad tecnológica. Vamos a hacer algunas referencias a Platón y su alegoría de la caverna para acabar con la empatía, según Edith Stein, y ver cómo podemos salir de este dominio de los macrodatos. Pero vamos de lleno al tema entonces. Miren esta frase de Marcuse, en El hombre unidimensional. En virtud de la manera en que ha organizado su base tecnológica, la sociedad industrial contemporánea tiende a ser totalitaria. ¿Sí? Tiende a ser totalitaria. ¿Por qué tiende a ser totalitaria, según Marcuse? Porque tiende a la uniformidad. La tecnología se hace en base a moldes y todos nos amoldamos más tarde o más temprano a esos moldes que va marcando la tecnología. ¿Sí? Ahora, ¿a qué nos referimos cuando sostenemos esta sociedad tecnológica, ¿no? Entonces, hoy estamos, Marcuse escribe El hombre unidimensional en 1969, todavía no estaba en internet. Hoy esta sociedad tecnológica domina la escena mundial de una manera tal que no podemos salir de ella si queremos estar insertos en el mundo, ¿no? Es decir, hay un dominio de los macrodatos, y la crítica de Marcuse hacia estas nuevas formas de control van a desnudar el afán de dominio de una clase, para clase capitalista, gobernada por una racionalidad tecnológica. ¿Sí? Hay unas nuevas formas de control. En el fondo, la pregunta es, ¿qué pasa con quién tiene mis datos cuando yo entro a Internet? Todos tenemos redes sociales, o la mayoría de nosotros tenemos redes sociales, la mayoría de nosotros estamos inmersos. De hecho, gracias a la tecnología, hoy nos estamos conectando y tenemos necesariamente que usar la tecnología en el mundo de hoy. Bien, para usar la tecnología, nosotros cedemos nuestros datos a la llamada al Big Data, ¿no? Esta nube que va conteniendo y nosotros vamos dejando la huella, y en la nube aparece esa huella que nosotros vamos dejando, ¿no? Entonces acá se presenta una problemática sociopolítica bastante nueva o bastante innovadora, ¿no? Porque si antes el problema era la búsqueda de un fundamento o metafísico, o religioso, o científico, hasta lingüístico, ahora el problema no es tanto buscar el fundamento metafísico, sino saber quién ejerce el dominio de las cuestiones mecánicas de la comunicación, que esas cuestiones mecánicas es lo que nos va a motivar o a comprar, pero comprar me refiero a grandes rasgos, comprar desde un programa, un software, o comprar una cartera, o comprar una diplomatura, un diplomado, o hacer una carrera fuera. ¿Sí? Es decir, las cuestiones mecánicas de la comunicación que motivan a eso y que generan una acción y una propaganda que van a hacer que yo me dedique o piense de manera controlada, ¿no? ¿Cuál es el problema que plantea el tema de los macrodatos? Bueno, hay fundamentalmente 4 grandes problemas de este dominio de la tecnología. Primero, las cuestiones de seguridad. ¿Sí? Ninguna tecnología es absolutamente segura. No, por más, fíjense que siempre se filtran documentos, que siempre estamos viendo a ver qué nivel de seguridad podemos tener en las cuentas bancarias, pero siempre se filtra el tema de la seguridad con respecto a la tecnología. El segundo tema es el uso desde el Estado, es decir, cómo el Estado puede intervenir en las cuestiones de seguridad, cómo puede usar los datos que nosotros proponemos. De hecho, si se acuerdan, en las elecciones, creo que donde ganó Donald Trump en Estados Unidos, hubo un gran problema con respecto a Facebook, ¿sí? Que sostenían que Facebook había favorecido, en el fondo, la postulación de Donald Trump para la presidencia en Estados Unidos. ¿Por qué? Usando y cruzando variables, cruzando los datos que estaban dentro de la nube, ¿no? Y el tercer problema que plantea es la promoción del consumo, y del consumo de todo tipo.
¿Está? De repente se pone de moda qué sé yo, la venta de un peluche en Asia, y en el último rincón de América Latina estamos comprando ese peluche. ¿Sí? Es decir, se promueve a través de la técnica de la propaganda, a través de la técnica hiper estudiada milimétricamente, el consumo de determinadas cuestiones o determinadas mercancías, ¿no? Tanto tangibles como intangibles. Y el cuarto problema que plantea es que los datos están tomados de manera sesgada, es decir, yo puedo llegar a generar datos, pero esos datos siempre van a ser sesgados porque no están dentro de unos datos metodológicamente puestos, sino aleatoriamente de acuerdo a quien los utilice. ¿Tá? Entonces tenemos acá una sociedad tecnológica que nos presenta varias a nivel personal y a nivel social, ¿no? Marcuse llama a todo esto, sin saberlo de Internet, obviamente, dominio y alienación. Es decir, hay una, desde la nube, ¿sí? Desde el dominio de los datos, hay un dominio del pensamiento, hay un dominio de la manera de pensar. Los temas de la actualidad son tratados mecánicamente, son tratados desde la nube, ¿sí? Y la opinión y el derecho a opinar, más la libertad individual, se ven francamente comprometidos. ¿Por qué? Porque en el fondo yo, haciendo clic, voy dejando las huellas, y Internet a mí, o la web 3.0, me puede anticipar mis gustos y mis preferencias. Si ustedes quieren un ejemplo concreto de esto, es Netflix. Yo tengo esta plataforma para ver series, para ver películas, y Netflix, en base a los clics que yo hice, me anticipa qué es lo que me gustaría ver. ¿Sí? Es decir, me va leyendo, como leyendo el pensamiento, no lee el pensamiento, cruza información, ¿sí? Y me va diciendo las series que a mí me podrían llegar a interesar, sesgando mi mirada, ¿sí? Entonces yo, para no tener que pensar, porque me da, bueno, en Argentina diríamos, me da fiaca pensar qué puedo ver, bueno, Netflix ya me lo tiene servido y ya no necesito pensar tanto para ver qué es lo que puedo ver. Esto genera un conflicto, y esto genera una sociedad muy polarizada, como vamos a ver ahora. Yo les quiero mostrar, a ver si sale, esta nota que a mí me pareció muy interesante. Acá está, ¿la están viendo en pantalla? La de Rowling. Sí, ¿no? Bien. Fíjense esta nota que pasó hace un par de años, yo creo que fue en plena pandemia, ¿sí? J.K. Rowling firmó una carta abierta contra la cultura de la cancelación. ¿Qué es esta cultura de la cancelación? Lo que pasó fue que ella, Rowling, había hecho un comentario sobre un tuit que había pasado de personas menstruantes, ¿sí? Entonces, cuando Rowling retuitea eso, ella dice, personas menstruantes, eso en mi época se llamaban mujeres, ¿sí? Inmediatamente, por ese comentario, Rowling ligó una serie de tweets tremendos, y la empezaron todo el colectivo LGBT, la comunidad de actores y actrices de Hollywood y de varios países, se pusieron en contra diciendo que Rowling era una transfóbica, ¿sí? Y que al afirmar que solo las mujeres eran las que menstruaban, dejaba de lado los varones trans que menstruaban, y toda la serie de géneros indefinidos que también podían menstruar y que no se consideraban a sí mismas mujeres. Entonces, en este ejemplo, que a mí me pareció muy interesante porque puso sobre la mesa el problema de la cancelación, un mes después, Rowling, junto con un grupo de gente, bueno, acá dice Noam Chomsky, un filósofo de las ciencias, Atwood, Gloria Steinem, Garry Kasparov, fueron quienes estuvieron con ella, la respaldaron contra la restricción del debate. ¿Por qué? Porque Rowling lo que hizo ahí fue decir algo políticamente incorrecto. ¿Por qué políticamente incorrecto? Y bueno, dijo algo en lo cual las redes
en las redes no se podía decir, ¿no? Entonces, eso a mí me pareció como muy interesante. Cuando yo empiezo a preguntar a mis alumnos qué opinaban de eso, ellos me decían, profesora, permanentemente a nosotros nos cancelan y nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado de no hablar de determinados temas si pensamos en contra de lo que piensa la mayoría, ¿sí? Es decir, si uno está, por ejemplo, en contra del aborto y vos lo ponés dentro de una red social, inmediatamente te empiezan a cancelar y antiderechos, mujer antiderechos, etcétera, etcétera. ¿Por qué es esto? Porque por lo general, vamos a la frase de Marcuse, la sociedad tecnológica, así como está configurada hoy, tiende a ser totalitaria. Es decir, la libertad individual no cuenta frente a lo que tiene que ser políticamente correcto y a la opinión de la mayoría o a la opinión de determinados grupos de poder que instalan su propio pensamiento, ¿sí? Y esto se agudiza. Si ustedes piensan que un niño desde los 12 años tiene un celular, ¿sí? Un celular abierto a la red con muy pocos filtros, porque todos los filtros pueden ser evadidos, ¿sí? La persona a partir de los 12 años ya va sustentando y va fundamentando su pensamiento no tanto en la educación que recibe en sus casas, no tanto en la educación que recibe en la educación formal de la escuela, del secundario, del bachillerato o de la universidad, cuanto a través del celular. Y eso va moldeando una forma de pensamiento, va moldeando eslóganes morales que se van a repetir de manera irreflexiva y banal, ¿no? Esto de la irreflexibilidad es lo que Marcuse va a llamar el carácter racional de la irracionalidad. En el fondo, en nuestro pensamiento se está adecuando al modo de pensar de la web 2.0. Es decir, tenemos un pensamiento que va al modo de pensar por eso cada vez nos cuesta más, sobre todo, y lo vemos en las diferentes generaciones, ¿sí? Cada vez nos cuesta más entrar en diálogo o concentrarnos porque todo tiene que ser rápido, ¿no? Ahí tenemos entonces algo de afectación y manipulación. En esta velocidad descontrolada por el consumidor, 2 pero minutos solo. ay, no te puedo creer, no voy a llegar a Edith Stein, pero controlada por poderes intangibles, el juicio crítico y la capacidad de discernir se encuentran sometidos a una gran prueba, ¿no? Dice Marcuse, si la libertad interior no es tomada en cuenta, si ese espacio privado en el cual el hombre puede convertirse en sí mismo y seguir siendo él mismo, desaparece del horizonte la libertad y la libertad queda como una pantalla en la era tecnocrática. ¿Está? Es decir, ¿cómo nosotros podemos hacer frente a este dominio de los datos, a este dominio de los macrodatos? Recurriendo a la libertad interior, ¿sí? Para salir de este esquema, yo acá, claro, no. Para salir de este esquema, y yo lo había puesto con la analogía de la alegoría de la caverna. En el fondo, ¿en qué mundo estamos viviendo? ¿El que estamos adentro de la caverna viendo esas sombras, o somos capaces de salir y ver el mundo real? ¿Sí? Los prisioneros en la caverna viven en un mundo virtual, y con el metaverso se abre un mundo desconocido para la inteligencia humana. Entonces hay que recurrir de vuelta a lo propio, a la persona, ¿sí? Al ser humano, a las relaciones afectivas, a lo personal. Por eso entendía que la empatía es la respuesta a este dominio de los macrodatos, ¿no? Necesidad de generar empatía, porque la empatía en el fondo genera este contacto personal. La empatía le pone el cuerpo a los sentimientos, entonces mi pensamiento no está yendo de un lado al otro. Fíjense, y con esto termino, y Pilar, la verdad es que me quedé a la mitad. El
estamos muy asombrados que los países están pasando de la ultraderecha a la izquierda. Hay países que siempre votaron como Colombia a la derecha, ahora tienen a alguien de izquierda. ¿Por qué pasa esto? En el fondo, uno piensa, bueno, quizás la polarización que estamos viviendo, pero no solamente en América Latina, en Europa también está pasando lo mismo, esta polarización se da porque, por ejemplo, yo lo único que puedo llegar a leer son las ideas políticas con las que estoy de acuerdo, porque cuando entro a internet me salen las noticias con los canales que estoy de acuerdo y me cuesta mucho salir de esas noticias. Entonces eso genera un modo de pensar unívoco, un modo de pensar uniforme y un modo de pensar que le cuesta mucho salir al encuentro del otro, dialogar, establecer un respeto por el otro, un juicio crítico, ¿sí? Para poder entablar puentes y entablar diálogos. Y ya termino, como para no dejar el panorama tan negro, solo quien sabe ser desde uno puede volver a sí mismo a pesar de la fugacidad del mundo circundante. La tecnología nos envuelve de tal manera que si no aprendemos a separarnos de ella, corremos el riesgo de alienarnos en ella y pensar como ella. De vuelta, la referencia a uno mismo, la referencia al contacto personal. Somos seres en relación, necesitamos de los vínculos, de la gratuidad, de la reciprocidad para escapar del dominio de los macrodatos. Y termino. Y termino así rapidísimo en esta carrera. Y no puedo no terminar sino con Simone Weil, esta gran mujer filósofa francesa. La igualdad, dice, es una necesidad vital del alma humana. Consiste en el conocimiento público, general y efectivo, expresado por las instituciones y las costumbres, de que todo ser humano se le debe la misma cantidad de respeto y de consideración, porque el respeto se le debe al ser humano como tal, y en esto no hay gradaciones. Uf, perdón, la verdad es que pensé que iba a terminar a tiempo. Tienes la posibilidad todavía en las preguntas, a lo mejor de aprovechar de profundizar alguna idea más. Es verdad que 15 minutos es muy poco, son ideas muy profundas, muy complejas, pero bueno, es una primera apertura y entonces damos la palabra a Baltasar Carabedo. Tienes 15 minutos, cuando quieras. No tenía una claridad respecto de cómo era la dinámica de las conversaciones. Una cosa es que a uno le expliquen y que uno entienda la racionalidad de lo que le explican, y otra cosa es vivirla. No son opuestos, pero cuando uno entra en una dinámica como la que tenemos, entonces comienza a repensar lo que había pensado decir. Escuchando a Cecilia, obviamente no tengo grandes discrepancias respecto de lo que debiera de ser. Tal vez podríamos tener algunas discrepancias con relación al hecho de que nosotros, como seres vivos, somos seres contradictorios y que la formación de nuestra individualidad es también una formación contradictoria. Somos y no, ¿no? Como decía Luhmann, todo el tiempo estamos construyendo un nuevo yo, porque estamos insertos en una sociedad que se va transformando continuamente, que nos da mensajes. No es la técnica, son los mensajes que nos llegan y que nosotros aceptamos, no porque necesariamente nos demos cuenta de los mensajes, sino porque la estructura que tenemos hace que los mensajes ingresen en nuestro universo consciente, pero también en nuestro universo inconsciente, y reformulamos o construimos nuevos elementos que luego, eventualmente, claro, actuamos. Entonces, esta contradicción que vivimos, que hace a nuestra individualidad, que hace a nuestra identidad, es la contradicción con la que tenemos que existir. Podemos decir que eso no significa que todo el tiempo estamos manejando nuestra vida, ¿no? Quienes estudian psicología o neurociencia saben que los seres humanos tenemos pues que el 5% de un
digamos, ambiente consciente de nosotros mismos, y el resto es inconsciente o inconsciencia, por ponerlo en otros términos. O sea, hay algo que está más allá de nosotros, que tiene otra fuerza y una capacidad de gobernar sin proponérselo, porque no es necesariamente un sujeto particular, sino es una colectividad que va creando mensajes y que va llegando a nosotros a través de esos mensajes, que los colocamos, pero también luego los deshacemos. O sea, estamos permanentemente modificándonos, transformándonos, y eso es lo que hace que, por ejemplo, hace un tiempo breve vivíamos un ambiente de menor polarización y que hoy vivamos un ambiente de mayor polarización. Esto no quiere decir que la polarización, que el dominio de uno de los elementos componentes del sistema va a seguir dominando. Solamente señala que hay un instante en el que hay un dominio, pero no creo que el dominio sea perpetuo, y no lo será. Creo que más bien hay una dinámica de transformación, adaptación, innovación, transformación, que es continua. Entonces, claro, cuando yo estuve preparando estos elementos, los elementos que iba a decir que no estoy diciendo, me hacía más bien preguntas. Y como todo era en clave de responsabilidad social, me preguntaba qué cosa es la responsabilidad social. O sea, ¿cómo la conciben? ¿En qué consiste? ¿Es una práctica? ¿Es un modo de comportarse? ¿Es un modo de sentir? ¿Es tomar conciencia de lo que nos rodea o de los que nos rodean? ¿Es ampliar nuestra conciencia, nuestro conocimiento? ¿Es ensanchar nuestra capacidad de querer? ¿Será posible esto? Tenemos algunas limitaciones que hacen difícil que esto se pueda dar intempestivamente por un lado, o que se pueda dar consistentemente por otro lado. Es decir, la contradicción forma parte de la vida. La vida es vida y muerte. Digamos, sin muerte no hay vida y sin vida no hay muerte. Somos seres que tenemos limitaciones. Una de esas es la continuidad. Vamos a estar reproduciéndonos, modificándonos, yéndonos, ¿no? Dejando de ser y probablemente dejándole a otros elementos que son propios nuestros. Bueno, ¿qué cosa esperamos que una propuesta socialmente responsable haga o produzca? Entonces, pensando en que no sabía quiénes participaban, ¿no? Pero pensando en que tal vez habrían también empresarios, pero fue un poco una idea que tuve en ese momento, me preguntaba si la responsabilidad social es comprendida como una manera de configurar una organización o una empresa. O sea, en cumplir, por ejemplo, las metas previstas, o en hacer un reporte de sostenibilidad que las empresas muchas veces se esfuerzan por hacer y enviar al Global Reporting Initiative para ver que les digan que han aceptado su reporte, que está bien hecho. Pero eso es responsabilidad social. O sea, ¿a qué le vamos a llamar esa energía movilizadora que a su vez transforma negativa y positivamente la identidad de lo que somos y nuestros comportamientos? Pues claro, estamos hablando acá también, por ejemplo, de otras herramientas. Yo he hecho muchas certificaciones a empresas utilizando la AA1000 o la SA8000, ¿no? Para asegurar la inclusión de los grupos de interés que a veces las empresas dicen que están incluidas o incluidos, pero en realidad solo están en el papel, porque le preguntaron por teléfono a alguien o a un breve o limitado número de personas intervinientes que eran parte de aquellos grupos de interés de la empresa, pero nada más. No consultaron, no compartieron. Los grupos de interés generalmente no saben en qué consiste el código de ética. El código de ética de la empresa. Pasa lo mismo en las universidades o en cualquier tipo de organización. Todos los componentes de esas entidades conocen cuáles son las reglas que se establecen o las normas o los sentidos que se busca, el propósito que se busca a través de esa organización. Lo más probable es que eso no ocurra, o que ocurra muy, digamos, levemente, no profundamente. Vivimos en una sociedad que está estructurada sobre la base de sistemas
que se mueven en diferentes planos y dimensiones, que traen mensajes diversos, y que en esos mensajes diversos se van gestando las contradicciones. Por ejemplo, en el Perú, ahí no sé si Sofía o Giovanna conozcan algunas letras de algunos valses llamados criollos, ¿no? O algunas canciones en las cuales se dice somos hermanos, todos somos hermanos. Somos hermanos, nos conceptualizamos, nos sentimos afectivamente hermanos. Entonces, hay una base para una contradicción entre lo intelectual y lo emocional, entre el aspecto racional, que se cree que es donde reside la verdad, y el aspecto afectivo, que es lo que hace factible que se hagan las cosas bien o mal, pero que se hagan. ¿Dónde está el eje que organiza los mensajes? ¿Cuál es el eje que organiza la dinámica de lo que transmitimos y también de lo que recepcionamos? Nosotros no estamos parados sobre un lugar en el cual, desde ese lugar, decidimos qué es lo que está bien y lo que está mal y adoptamos tal o cual. No nos damos cuenta. Abordar el inconsciente a mí me parece fundamental, porque es en el ámbito, digamos, de lo inconsciente que se puede generar la transformación. O sea, no es solamente tener más conocimiento, no es solamente saber más, es también movilizar, perturbar nuestra afectividad para acoger. La palabra puede sonar mal en Argentina, pero ¿cómo acogemos, cómo incorporamos, ¿no?, a los otros a partir no de un conocimiento meramente intelectual? Y digo meramente porque lo racional no es lo más importante en la dinámica de la construcción de la sociedad, sino los afectos que nos vamos creando. Es decir, siempre vamos a pensar lo que entre comillas es lo correcto. Pero ¿lo correcto es lo correcto? O sea, hay un proceso permanente de modificación del que no estamos conscientes y por lo tanto la enseñanza tiene que apuntar al inconsciente, no al aspecto consciente que tenemos. Porque me puedo saber de memoria cómo se construye digamos, un código de ética, o qué es lo que debo hacer y qué es lo que no debo hacer. Pero que yo lo entienda no quiere decir que yo lo voy a actuar. Y esa es la frustración permanente de todos los psicoterapeutas, de todos los psicoanalistas, de todos los que trabajan en función psicoterapéutica o clínica. Y eso no ocurre. Hay algo que se resiste a ello. Y claro, cuanto más información tengamos, vamos a ampliar obviamente nuestra capacidad de observar y de mirar el entorno, tanto externo como interno, seamos individuos o colectividades, y eso nos va a permitir mirar un poco más allá. Pero eso lo vamos a poder poner en práctica. El desafío que tenemos es llegar al inconsciente, creo yo, que es donde se estructura este pensamiento que la técnica pretende, digamos, de alguna forma, subvertir o sustraer. Y es eso lo que para Marcuse, claro, es pensamiento crítico lo que hay que utilizar, pero no lo podemos asegurar, porque si nosotros mismos somos una entidad en proceso permanente de transformación, ¿cómo asegurar que mañana piense lo mismo de lo que pienso hoy día y hacer algo consistente con eso que hoy pienso y que me parece a mí que podría ser la ruta más viable para modificar la imagen que tengo respecto de una estructura que no me parece fundamental? Pero en una estructura no solamente hay los elementos que son negativos, hay elementos positivos. En lo bueno está lo malo y en lo malo está lo bueno. O sea, esa dinámica contradictoria es justamente la paradoja que hace que vivamos como vivimos y que tengamos las mayores resistencias para provocar una transformación. Es decir, vivimos en una sociedad perturbada, en una sociedad que tiene, digamos, personajes muy diferentes, que tienen poderes distintos, que acceden a nuestro nivel de conciencia o inconsciente, a nosotros, de maneras muy distintas, por los medios de comunicación, por la radio, por la televisión, por las redes sociales. Los mensajes que se lanzan por las redes sociales son mensajes que no siempre son completamente negativos. Esta contradicción es la que tenemos que tomar conciencia, sobre la que tenemos que tomar conciencia para pensar eventualmente si podríamos transformarnos. Y aquí, claro, yo planteo el tema de la transformación. ¿Qué cosa es la transformación? Es la negación de lo dado. La transformación es la negación de lo que estamos viviendo y siendo.
¿Estamos dispuestos a negarnos nosotros mismos? ¿Cómo podríamos hacerlo? ¿Forma parte de una racionalidad intelectual? ¿Hay algo más emocional o afectivo que podría ayudar que lo más racional? La racionalidad obviamente ayuda y no hay razón sin emoción. Más aún diría, la emoción, Varela decía que la emoción es, digamos, el paso último de la razón. La razón no es todo. La emocionalidad está inserta en la racionalidad. Separar es generar una mecánica que puede llevarnos a la creencia de que estamos adoptando lo que va a valer y lo que se va a imponer. Pero el dominio siempre es dominar, perder, perder, dominar, dominar, perder. Digamos, lo efímero de nuestra existencia está cargada de contradicciones que no podemos manejar y que en todo caso podríamos eventualmente desafiar, integrar lo que nos aparece como fragmentado para construir una unidad, porque básicamente la sociedad es una fragmentación continua. 2 minutos. Yo también estoy de acuerdo con esto, Pilar. 2 minutos. Sí. Bueno, entonces creo que no hay una contradicción en lo que Cecilia dice con lo que yo digo, porque obviamente ese no es el punto de la dinámica, sino que estoy ampliando, digamos, una pregunta que es un desafío de si podemos realmente transformar, ¿no? Que, digamos, dicho sea de paso. Cuando nos encontramos en la calle o nos encontramos en la universidad, estamos transmitiendo los mensajes y los estamos recibiendo y van afectando, perturbando nuestra propia mentalidad, por llamarlo de una manera un poco más amplia. Entonces, nuestra mentalidad está permanentemente afectada, perturbada. Los medios de comunicación son una vía de transformación, digamos, perturbadora, ¿no? La publicidad lo es, por supuesto. Entonces, estamos ante ese desafío. Nosotros podemos hacer algo. Por supuesto que podemos hacer algo. Y ese algo tiene que ver con lo que podemos hacer sobre nosotros mismos y sobre digamos, las instancias o las entidades en las cuales nos desplegamos como partes o componentes de esas instancias, ¿no? Me parece que el gran desafío que tenemos es lograr cohesionar e integrar. La gran transformación que se podría hacer es la integración, cohesión. La dificultad que tenemos en nuestros países es cómo nos integramos. Y claro, siempre hay elementos de obstáculo. Y lo que gana normalmente, por lo menos en la termodinámica así se dice, es la entropía. ¿Podemos limitar la entropía? O sea, ¿podemos vencer a la entropía? ¿No? Este es un tema grande, que claro, lo estoy pasando de la física a algo que no está vinculado aparentemente y de manera tan directa con la física, aunque lo está, ¿no? Bueno, ese es el punto. La innovación y el conocimiento disminuyen la entropía por un tiempo y luego reaparece. Y ahí me quedo, creo que me ibas a decir, Pilar, Sí, no, que ya se me había ido el tiempo. lo lamento mucho, pero la idea es precisamente que quedemos un poco allí con todo esto abierto. Sí, está bien. Entonces ahora, digamos que ustedes tienen un tiempo. Cecilia, tú puedes hacerle una pregunta a Baltasar y tienen en total 5 minutos entre la pregunta y la respuesta. Es decir, tú puedes hacer una pregunta a Baltasar y Baltasar la podrá responder en un máximo de 5 minutos entre los dos. Y luego al revés, Baltasar, tú podrás hacer una pregunta a Cecilia. Cecilia, ¿cuál sería tu pregunta? Gracias, Baltasar, por lo que dijiste. La verdad que me gustó mucho. Me llamó la atención el abordaje del inconsciente. Me parece muy interesante lo que decís, porque muchas de nuestras decisiones, y está estudiado en la economía también, nosotros tomamos decisiones económicas no por lo racional, sino por lo afectivo. Y ¿cómo se aborda el tema del inconsciente? Sería la pregunta. ¿Cómo movilizo yo al inconsciente cuando también el inconsciente es impactado
justamente inconscientemente, es decir, muchas de mis decisiones yo las tomo por motivos que no los tengo conscientemente. Entonces, en este abordaje que tú haces del inconsciente, me cuestiona cómo hago el proceso del inconsciente a lo consciente, cómo hago ese salto. Claro, si yo fuera un psicoanalista te diría, échate en el diván, asocia libremente, consíguete un psicoanalista o una psicoanalista que tenga, digamos, un afecto positivo contigo, y eso me va a permitir a mí descubrir cómo funciono yo, porque yo ni siquiera sé bien cómo funciono yo. Claro, en la teoría psicoanalítica, yo sé que hay varias teorías en el campo de la psicología y no voy a referirme a ellas, sino simplemente voy a señalar de manera muy general que hay estos elementos que están ahí dando vueltas. Pero, digamos, la conciencia puede indagar sobre el inconsciente y eventualmente construir una explicación de por qué funciona uno de esa manera. ¿Tendrá validez científica esa explicación? Eso es un tema que habría que trabajar. Porque claro, estoy fabricando una explicación sobre una gran variedad de elementos que surgen en mi inconsciente porque mis sentidos que se conectan con el mundo externo hacen que yo esté permanentemente asociando, imaginando, formulando hipótesis, etc. No es una tarea fácil, no es una tarea fácil. Por eso digo, ese es el desafío. Cómo desmontar la lógica de nuestro propio inconsciente. Claro, parece bien difícil, pero hago la pregunta solamente porque es un desafío. Puede sonar más bien utópico, pero digamos, creo que el desafío no desaparece, porque si reconocemos que no somos nosotros unas entidades que controlamos toda nuestra existencia, entonces podemos de pronto acceder a ese universo que nos aparece como muy oscuro, ¿no? En física hay la energía oscura y la materia oscura. Solo conocemos el 5% de las partículas con las que está hecho el universo. Y sin embargo seguimos funcionando y mandamos cohetes a unas distancias espectaculares y tenemos más información de eso que seguramente no vamos a terminar de identificar. Creo Muchísimas que... gracias. ¿Sí? Bueno, Muchas gracias. ¿están los 5 minutos o no? No, te sobran 1 minuto 53 si quieres. Entre los dos allí Pero ella sonará también, ella puede repreguntar, ¿no es cierto? en un Si quiere minuto puede 50. intervenir también, ¿no? Sí, a ver, esto de que vivimos en una sociedad perturbada me perturbó, porque evidentemente es así. Vivimos en una sociedad perturbada y encuentro en lo que vos dijiste mucho de dialéctica, ¿no? Del ser al no ser, de esto de lo contradictorio, el elemento contradictorio que hay en la sociedad, que son términos fuertes dentro de la filosofía, ¿no? Porque Marx utiliza el término de la contradicción, Hegel también, y es muy interesante cuando vos hablás del proceso de transformación, ¿no? La negación de lo dado. Yo ahí no sé si en vez de decir la negación de lo dado, no haría el desarrollo de una cosa que lleva a la otra, ¿sí? Pero no sé si tanto de manera dialéctica o tratando de encontrar en la dialéctica un elemento integrador, ¿no? Porque en el fondo tenemos nostalgia de unidad. Claro. Entonces el elemento fragmentario, la dialéctica, no nos termina permitiendo la unidad, sino que el ser pasa al no ser con la destrucción del ser y así sucesivamente. Yo tiendo a pensar que el ser se va desarrollando, que se va transformando, pero no anulando lo anterior. Claro, yo he hecho una reflexión, no ahora, sino en el curso de mi existencia, en la que sostengo que tenemos los seres humanos, en particular los seres humanos, ¿no? Una energía social que tiene dos aspectos. Los 5 minutos, si puedes concluir la idea, porque los 5 minutos ya han pasado. Ya pasaron, pero, claro. Sí, es tremenda, Pilar, ¿eh? Es tremenda con el tiempo. No, está muy bien, está muy bien, está muy bien. Pero decía, hay una energía de cohesión, que es a lo que aspiramos, y una energía de repulsión. Lo que tenemos que hacer y por lo que tenemos que luchar es por el dominio de la energía de cohesión, que siendo dominante puede no ser absolutamente dominante,
o puede inclusive eventualmente ser subordinada para volver a dominar. La dialéctica no va a hacer desaparecer la energía de cohesión, ¿no? Excelente. Muchísimas gracias. Yo Gracias. sé que abrimos y abrimos y abrimos temas. Baltasar, tú ahora tendrías la posibilidad de hacer una pregunta a Cecilia. 5 minutos Bueno, también entre preguntas y respuestas. muy bien. ¿Cómo asegurar la vigencia de una perspectiva de pensamiento crítico, de oposición? Porque claro, en la imagen, vamos a tomar de Marcuse, ¿no? La imagen que nos plantea con, digamos, el movimiento técnico dominando la sociedad, ¿ya? Y con, digamos, la posibilidad de una desaparición de un pensamiento crítico, habrá algo que me permita finalmente asegurar su supervivencia de modo tal de no convertirnos en unos robots, ¿no? La robótica, ¿somos nosotros o son quienes? ¿No? Porque en la perspectiva que señalaba, no porque sea necesariamente tu pensamiento, pero digamos como que nosotros nos vamos a convertir en unos robots, se va a anular nuestro pensamiento crítico, vamos a admitir todo lo que venga, porque vamos a poder ser otros, por ejemplo, creando brazos artificiales o, digamos, poniéndonos también elementos ortopédicos en la vista. Vamos a ser nosotros, ya no vamos a sentir como sentíamos cuando éramos de la misma materia, sino que va a haber materia que no necesariamente proviene de la dinámica genética, sino que es impuesta por los conocimientos nuevos que hemos adquirido, ¿no? Sí, ahí está el gran problema del llamado transhumanismo, ¿no? ¿Cómo hacemos, cómo incorporamos la tecnología, pero cómo hacemos que la tecnología sea tecnología y nosotros no transformarnos, que no nos copie nuestro pensamiento? Yo creo que encuentro ahí un gran desafío que tenemos nosotros para con las generaciones que vienen, que ya tienen muchísimo más incorporado todos estos elementos. Me parece que la referencia al yo personal, la referencia a lo afectivo, la referencia a la gratuidad, a esas llamadas habilidades blandas, o algún autor la llama virtudes blandas, ¿no? Norberto Bobbio habla de las virtudes blandas. Esas virtudes blandas que hacen referencia solamente al ser humano. Evidentemente, nuestra sociedad cada vez va a ser más tecnológica. Es decir, de eso no nos podemos escapar, pero de lo que sí podemos impedir es que esa tecnología copte nuestra razón de ser, copte nuestra inteligencia. Y para salirnos de ese esquema tecnocrático, ¿sí? tenemos que volver siempre al ser, tenemos que volver a lo más hondo que tiene el ser humano, y eso se da a través de los vínculos personales, no de los vínculos virtuales, sino de los vínculos personales. De ese, yo tenía en otra placa, el corazón le habla al corazón, ¿no? Esa frase de San Agustín, cor ad cor loquitur, el corazón le habla al corazón. Sin esta referencia a ese último núcleo personal, vamos a estar cooptados por la tecnología. Por eso el peligro de las comunicaciones virtuales, ¿sí? Es que coopten, y por eso, fíjense lo que pasa, y esto es muy interesante recalcarlo, lo que pasa en las redes sociales. Cualquiera piensa que tiene el derecho de decir cualquier cosa de las cosas que suceden. Y a mí me llama la atención, cualquier nota periodística de fondo, de superficie, de lo que sea, están los opinadores seriales, y esos opinadores seriales se creen con la libertad de decir cualquier cosa de una manera absolutamente deshumanizada y deshumanizante, porque no toma en cuenta que detrás de la pantalla hay un otro tú personal. Fíjense cómo esa tecnología, esa comunicación mediada por la tecnología, tiende a que nos deshumanicemos cuando sacamos el foco de la persona. Por eso la empatía, hacía referencia a Wittgenstein, la empatía le pone el cuerpo. El cuerpo es importante, la persona corpórea es importante
porque ahí eso genera un vínculo afectivo que impide o que hace que yo respete al otro, porque detrás de la computadora hay un otro personal, Claro. hay un cuerpo que está afectado por lo que yo le estoy diciendo. El corazón tiene razones que la razón no conoce, ¿no? Exacto, pero el corazón como potencia intelectiva, lo decía Pascal, ¿no? Y eso es fascinante. No, está bien, yo lo quiero afirmar más en lo afectivo mismo, Claro. el corazón, o sea, porque el afecto no es una razón, aunque tenga racionalidad. Parece Claro, exacto. contradictorio. Ya, está bien. Minutos. Tiempo. Muy bien. Hemos abierto muchas cosas y entonces como el tiempo va muy rápido, porque si miramos la hora, además que Sí, Baltasar tiene clases, sí. entonces vamos a, un poco para hacer una pregunta, nos gustaría saber, para también, ya quien tenga preguntas lo puede ir escribiendo en el chat, porque haremos un último momento de diálogo con nuestros dos ponentes, pero nos gustaría hacerles la siguiente pregunta. En el chat, ustedes van a poder ver una pregunta en el Mentimeter, digamos, y es una pregunta que, bueno, tiene que ver con lo que estamos hablando, y nos gustaría saber la opinión de ustedes, pero también desde la mirada, desde donde está cada uno en su universidad. Entonces les pedimos, por favor, que contesten esta encuesta. Encuentran el enlace en el chat, no sé si todo el mundo lo puede abrir. Eh, eh, ya están empezando a votar algunas personas. Entonces, mientras van votando, si quieren, Baltasar y Cecilia pueden a lo mejor comentar alguna cosa más que hubiera quedado, ¿no? Un pequeño hilo mientras damos un poco de tiempo a las votaciones. Cecilia tenía más problemas con lo que se le recortó, ¿no? De repente ella quiere agregar algo. ¿Sí? Sí. Sí, de repente me vi sin tiempo. No, a ver, ¿Qué solamente estará comentar. maquinando mi inconsciente con lo que te acabo de decir? Solamente cerrar el tema de la importancia para, me parece a mí, la responsabilidad social universitaria. Esta responsabilidad social parte o debería partir de esta empatía por el ser humano, ¿no? Esta empatía que trasciende todo sistema hecho por el hombre. En el fondo, si no hay empatía, tampoco va a haber genuina tolerancia. Tampoco va a haber genuina tolerancia. Y vivimos en sociedades muy intolerantes, con opiniones muy divergentes, muy polarizadas, ¿sí? Y yo entiendo que de la única manera de cruzar ese puente es a través de la empatía. Parece que la tolerancia no es tolerar al otro desde un lugar superior, sino No, claro. que la tolerancia hace referencia a una reciprocidad y al entender que el otro tiene obligaciones y derechos, pero desde este lugar de un tú personal, ¿no? Claro, cuando yo te escucho no solamente oigo tu planteamiento, también me comunico contigo afectivamente. Claro, Puedo estar en discrepancia, claro. pero de pronto sí me capta la formulación de tu planteamiento. Y me parece afectivamente interesante, y digo interesante a pesar de que parece como medio neutro, es afectivo. Afectivo, tal cual. Tal Muy cual. bien. Faltan todavía personas por votar, faltan unas 10 personas por votar, pero bueno, a lo mejor también no todo el mundo, a lo mejor no todo el mundo se siente tan animado por votar, pero ya tenemos más de un 50% de los votos, por lo tanto lo voy a visualizar, ¿no? Como resultado inicial, por supuesto. Recordar que este es un resultado perceptivo, ¿no? Es decir, lo que ocurre con lo que las personas viven o han vivido en este momento. Esto sería los resultados, digamos, 6 personas se consideran personas totalmente activas y muy decididas a implementar acciones concretas en favor de una cultura de RCU. De las personas participantes, 11 se consideran bastante activas y bastante decididas, 3 personas se consideran algo activas y más o menos decididas, y una persona le encantaría
pero en su institución es utópico un cambio, ¿sí? Si alguien se siente animado a votar igualmente luego puedo mirar si a lo mejor ha cambiado de alguna manera el resultado. Entonces, tenemos ya una primera pregunta, entonces como nos quedan 15 minutos para cerrar nuestro diálogo, yo procedería a la fase de preguntas, yo las leería todas y les doy la palabra a a ambos, digamos, para que libremente ustedes puedan contestar lo que les parezca. Entonces, tenemos una pregunta que tiene que ver con cómo hacer del proceso de la responsabilidad social universitaria una forma participativa en que los integrantes de la comunidad académica sean tenidos en cuenta para el direccionamiento de la institución. Entonces, eso está dirigido a Baltasar, con moño. Por ejemplo, voy a utilizar mi caso particular, ¿ya? Yo estoy participando con un grupo de alumnos que tienen un proyecto con unos pescadores y quieren ayudar a los pescadores. Pero para poder participar es un concurso, o sea, los estudiantes formulan sus proyectos y presentan sus proyectos, requieren de un asesor y me pidieron que fuera su asesor y acepté. Y entonces, claro, me he ido con ellos a ver a los pescadores peñeros, o sea, están en las peñas y sacan cierto tipo de peces, ¿no? No todos, se puede, ahí no vas a sacar un tiburón, ni tampoco algo muy grande, pero mariscos o cosas por el estilo, ¿no? Y ellos están sintiendo que los barcos que están dando vueltas por la zona en la que ellos están deteriorando la vida en el mar. Bueno, a mí me parece que además de enseñar, digamos, vamos a decir teóricamente, o que uno pueda asociar con ejemplos de proyectos de organizaciones, vivir, ¿no? Esa experiencia es un elemento nuevo, porque es la vivencia, y para los alumnos es importante esa vivencia. Es lo que te podría decir, que te da sentido. El sentido quiere decir lo afectivo, lo que está en ese plano, ¿no? No sé si ustedes leyeron el texto de Damastes, que fue un texto, sí o no sé si tú lo tuviste que volver a leer, pero apareció, no es un filósofo, pero a partir de casos de pacientes suyos se atreve a formular una propuesta aparentemente, en este caso, dependiendo del caso de sus pacientes, afecta el funcionamiento de toda la estructura del cerebro, ¿no? A pesar de que no pierde memoria, nada, están perturbados y ya no funcionan como antes. Se han convertido en unos otros, pero deteriorados. No en el sentido de que han perdido, pero ya afectivamente se comportan de manera distinta. Pero en fin, es todo un tema que tiene que ver con afecto, memoria, todo. Muy interesante también porque, bueno, tú tienes una mirada muy... ¿Pueden aportar alguna cosa respecto de esto? Dicen, ¿realmente el panel ha sido movilizador para repensarnos en el ser socialmente responsables? Y el tema de la comunicación deshumanizante no solo se vive en las redes sociales, sino también en los ambientes universitarios, empresariales, sociales, familiares y comunitarios. Fantástico el planteamiento dado por los doctores Cecilia Baltasar, muchas gracias. No sé si quieren comentar en los ambientes online y en los ambientes offline, que serían, ¿no?, todos los ambientes universitarios, en los pasillos, en las relaciones entre las personas. Pero podemos hacer algo, podemos realmente hacer algo, podemos pensar en un cambio, ampliar la conciencia, ¿no? Estas acciones se pueden realmente, podemos realmente esperar que habrá un cambio, que todo esto que estamos
Baltasar. No sé si quieren comentar algo respecto de esto, Cecilia y luego Baltasar. Creo que Perdona, y ya te... Si la empatía es un factor para promover, ayudar a la responsabilidad social universitaria, ¿es posible que la tecnología como medio, no como fin, pueda impulsar la empatía o la anula? Bueno, a ver, la pregunta es, hay mucho ruido de fondo. En los entornos virtuales, yo creo que sí, cuando tomamos dimensión de que la comunicación se da entre personas. Yo no estoy en contra de la tecnología hoy nos está permitiendo estar acá. Pero no se da entre personas, con una historia, con un yo personal, con un cuerpo determinados. Son personas corpóreas las que están enfrente nuestro. Entonces, ¿es posible la empatía? Sí, pero hay que hacer acciones que movilicen también la empatía, porque es muy fácil caer en la desconsideración de que atrás de una máquina hay una persona. Es muy fácil caer en eso. Es decir, es un riesgo. La tecnología, cuando nosotros la asumimos, tenemos que asumirla con el riesgo que implica, con el riesgo de desafectarnos, con el riesgo de alienarnos a sus modos, a sus ritmos, a sus tiempos. Entonces, cuando nosotros eso quizás lo ponemos en el consciente, entonces ahí sí es posible la empatía, si no, no, si no, no. Si no nos deshumanizamos nosotros esta dimensión presente, yo creo que es posible. Muchas gracias, Baltasar. ¿Te gustaría comentar algo? Puse en silencio porque había la bulla que escuchaba Cecilia era de acá, de los estudiantes que están en el otro lado del módulo donde yo estoy. Pero la veo a Cecilia. Cecilia habla, Pilar también menos, pero está, porque no es su rol, y me siento conectado. Si ustedes ponen su foto y solo escuchan su voz, voy a escuchar con una disposición distinta. Es importante en la pantalla ver al otro. Nos pasa, o nos ha pasado con las clases virtuales, no sé, ¿no? Los alumnos ponen sus fotos y claro, no sabes quién es. A mí me ha pasado, el domingo estuve en una feria donde venden pues una serie de productos artesanales y de repente una voz que grita mi nombre y era una alumna y yo no tenía idea quién era. Y cuando me dice cuando había escuchado una clase, claro, era la época de la pandemia. Entonces, claro, yo no la podía visualizar, no sabía, ella me veía, pero yo no la podía ver a ella. Entonces, el mensaje se emite de un lado a otro, pero no de retorno, salvo solo y cuando se interviene por el lado del audio, ¿no? Entonces, me parece que lo que dices, totalmente de acuerdo, Cecilia, la empatía, cuando yo te miro, no es lo mismo, pues si estuviéramos acá conversando sería distinto. Si estaríamos todos conversando en una sala presencial, con el trabajo que estamos haciendo, donde está Maite, donde está también Gladys, me parece que yo me he sentido conectado a ellas, ¿no? Claro, pero estoy seguro que concuerdo contigo, por supuesto. Perdóname, Pilar. No, yo aviso cuando hay Yo temas.
Mira, tenemos 4 minutos, asumiendo que tú tienes que ir a hacer clase. Sí, sí. Entonces yo no sé si en estos 4 minutos, porque yo tendría varias preguntas que no son de 4 minutos. Entonces quizás yo preferiría que usted, para cerrar con algún concepto que para usted fuera importante. Vamos, Cecilia. A ver, para mí lo importante es volver al núcleo más personal y fomentar el juicio crítico. Me parece que nuestra responsabilidad para con la sociedad es tener gente pensante, es tener gente empática, gente que pueda discriminar pensamientos, que pueda discernir en aquellos posicionamientos tan rígidos, tan duros, que hace que no nos oigamos o que no querramos escuchar al que piensa diferente de lo que pienso yo. Me parece que eso es fundamental. Nuestra gran responsabilidad desde la academia es generar esta motivación para la reflexión que parte de un núcleo personal. Nos convertimos en máquinas o nos convertimos en gente imberbe, gente que no puede verbalizar pensamientos complejos porque vivimos en una sociedad compleja. Los simplismos, los maniqueísmos, los reduccionismos dan cuenta de esa poca capacidad reflexiva. Las ideologías se afianzan justamente porque no hay capacidad reflexiva, porque no hay capacidad de discernir. Entonces, nosotros tenemos una gran responsabilidad frente a estas generaciones que cada vez tienen que pensar y reflexionar más. Entonces me parece que el gran desafío y lo que nos interpela a nosotros es justamente el ayudar a reflexionar, el ayudar a distinguir, el comunicarnos de manera personal. De vuelta, y termino. Cor ad cor loquitur. El corazón le habla al corazón. Totalmente de acuerdo contigo, Cecilia. Si haces un manifiesto, me dices para firmarlo. Yo lamentablemente estoy que tengo y no quisiera tomar mucho más tiempo del que ya he usado. Así que, lamentando, ¿no? Este problema que estoy presentando, me gustaría simplemente despedirme de ustedes, agradecerles por la invitación, igualmente Maite, compañeras de trabajo todos los viernes, ¿verdad? Y a ustedes, por supuesto, por haber organizado una dinámica como esta, y ojalá que se multipliquen. Hemos logrado convencer a Louis Wong para que venga, y eso ya es un triunfo espectacular. Muy Lucho. gentil, Bertaco, muy gentil. Es un gusto escucharte. Ya. ¿Ah? Por eso Igualmente. estamos. Bueno, nada más, me tengo que retirar. Muchísimas Y gracias, muchas Baltasar. gracias. Un abrazo Que para vaya todos, muy ¿no? bien la Gracias, clase. Baltasar, un gusto. Que vaya muy bien la Chao. clase y bueno, nosotros nos quedamos aquí para cerrar este conversatorio, sobre todo agradeciendo a los dos por haber estado, por haber provocado teóricamente y aplicativamente y vitalmente tanto. Me quedo con 3 frases solo y que digo, el desafío, creo que de lo último que se ha dicho es muy interesante, cómo comunicamos y nos comunicamos en universidades socialmente responsables. Eh, Serán universidades en las que hay que explorar un poco más el mundo sociales, serán universidades donde habrá que distanciarse de los algoritmos, serán universidades donde el espacio reflexivo se innove de otra manera. ¿Cómo hacer para que las universidades socialmente responsables sean espacios seguros de encuentro entre personas que reflexionan, personas diversas que puedan vivir esta diversidad sin la sensación de que no pueden ser o que están sometidos a una dictadura de opiniones mayoritarias? Por lo tanto, es muy interesante, muy desafiante, porque ustedes han realmente aportado algo que tiene que ver con la cultura de cómo vivimos la universidad.
socialmente responsable. Por tanto, muchas de verdad. Para cerrar, dar la palabra a la doctora Sofía Lavado, que es la coordinadora de la Red de Responsabilidad Social Universitaria o Ducal, para que pueda ofrecernos unas palabras de cierre, no tanto solo para el conversatorio, sino para el ciclo de 4 conversatorios que termina hoy. Doctora Lavado, para usted la palabra. Muchísimas gracias, estimada doctora Pilar. De verdad, un placer asistir a esta tarde. Ha sido muy interesante la presentación del profesor Baltasar, de Cecilia, que tenemos la oportunidad de escucharla por segunda vez. Realmente una temática que nos tomaría pues mucho más tiempo que estamos llegando a un fin aún de este ciclo. La verdad, yo también en la temática que se está desarrollando hoy, lecciones aprendidas en clave de responsabilidad social, me hacía esa misma pregunta: ¿qué lecciones hemos aprendido como equipo de RSU de la ODUCAL? ¿Qué lecciones hemos aprendido particularmente en este ciclo de conferencias? Y considero que, como se ha mencionado en la tarde de hoy, estos últimos 3 años hemos vivido realidades sumamente complejas, sumamente complicadas, pero que de toda esa complejidad la red ha sabido sacar adelante y aprovechar diversos temas. Hoy me voy a centrar básicamente en estos conversatorios, y debo decir que desde que iniciamos el periodo de la pandemia en el año 2020 y frente a estuvimos, yo creo que nuestra red se vio fortalecida. Fíjese en la discusión que hoy hacíamos, la tecnología, si fortalece o no. Yo creo que en ese marco de confinamiento y aislamiento que tuvimos todos nuestros países en el año 2020, parcialmente en el año 2021 y este año con un trabajo híbrido, hemos sabido aprovechar ampliamente, porque el año 2020 iniciamos estos conversatorios tejiendo redes en clave de responsabilidad social con 9 conversatorios, 9 sesiones de esta naturaleza. El 2021 fueron 8 conversatorios y este año 2022, por la situación ya que muchos de nosotros estamos en un trabajo híbrido, disminuimos, pero hemos desarrollado 4 conversatorios, 2 en el primer semestre, 2 en este segundo, y estamos sumando 21 conversatorios en los últimos 3 años. Nos tocó vivir. Más allá de la cantidad, yo creo que ha sido posible estos espacios de reflexión, de diálogo en torno a la responsabilidad social. Y creo que nuestro equipo general de toda la red hemos asumido esta nueva era de la tecnología, realmente aprovechando la parte positiva, y nos hemos sentido muy acompañados, nos hemos sentido que nos complementados, y hemos sido muchos países, más de 25 países unidos, y eso gracias a la tecnología. Y considero que es lo que Cecilia mencionaba: nosotros como personas conscientes, reflexivos, en el marco del rol que nos toca desarrollar en nuestras instituciones, no solo hemos hecho uso de esa tecnología, sino también de la parte afectiva. Y realmente nos hemos sentido cercanos y hemos logrado hacer un trabajo mucho más que duplicado lo que hacíamos en presencialidad. Entonces, en ese marco, yo creo que solo hablando de este espacio de los encuentros que hemos tenido 21 conversatorios en total en estos últimos 3 años, ha sido un diálogo sin fronteras, porque hemos abierto como hoy a todas las personas interesadas
de universidades católicas y no católicas, de diversas disciplinas y también de instituciones no solamente universitarias. Entonces yo creo que eso ha sido un aspecto sumamente importante que nos ha permitido generar estos espacios de poder repensar en torno a la responsabilidad social e interpelarnos con cada una de las sesiones, con cada uno de los temas que se han tratado en estos más de 20 conversatorios. Y en el marco de lo que decía Baltasar, ¿qué es la responsabilidad social? Y aparentemente en Latinoamérica tenemos un movimiento sumamente fuerte. Todas nuestras universidades hablamos de la responsabilidad social, pero ¿qué es la responsabilidad social? Y entonces esa interpretación me hacía un poco reflexionar en la presentación de la alegoría de la caverna que Cecilia ha presentado y que muchos pensamos que estamos asumiendo la responsabilidad social y estamos habitando la universidad en el marco de responsabilidad social, pero ¿qué tan cierto es ello? ¿No? ¿Cuáles son los efectos de ello en nuestras universidades? Entonces considero que hay muchos discursos universitarios, realidades que se tienen que reevaluar, repensar, y ese es el compromiso que como red estamos asumiendo. Y continuamos el trabajo, apenas inicia, el camino es largo. Solamente quiero enfatizar un aspecto que justamente leyendo de Edgar Morin, de sus reflexiones en torno a la pandemia, él dice, la pandemia del coronavirus y el aislamiento social nos impone desconstrucciones. La desconstrucción de creencias en verdades absolutas. Es preciso sustituir un pensamiento que aísla y separa por un pensamiento que distingue y une. Y ahí me sentí también muy tocada con lo que Cecilia hoy mencionaba y también Baltasar. La gran transformación es la empatía, es la cohesión. Y ese es uno de los grandes retos que considero cada uno de nosotros presentes aquí tenemos que desarrollar y aportar para un bien común. Así que en todo este marco, gracias por haber afianzado nuestros vínculos, así fuese en la virtualidad, pero de verdad nos hemos sentido muy acompañados a lo largo de estos 3 años, últimos años. El siguiente, pues son nuevos retos, nuevos desafíos y volveremos a comunicarnos y dialogar, esperamos, en el 2023. Solo quiero finalizar haciendo un énfasis al agradecimiento muy sincero a cada una de las personas que están aquí presentes. Gracias por el tiempo que se han tomado para estar en cada una de las sesiones que han sido convocadas. Gracias al equipo del Observatorio de Responsabilidad Social de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Ustedes han sido el pilar para el desarrollo de estos conversatorios. De verdad, muchísimas gracias. Y también gracias a la doctora Pilar, que nos ha acompañado todo este año. Muchísimas gracias. Para ella ya es medianoche y está aquí. Muchísimas gracias. Y me gustaría, por favor, si ojalá pudiésemos activar la cámara, Miguel Ángel Ortega, que es nuestro equipo, del equipo base de la red de la UNIVA, Miguel Ángel, José Luis Domínguez de la Universidad La Salle, Ricardo Carrillo no se encuentra, pero también es de nuestro equipo base, Cristian Alzate del programa juvenil, él corresponde a la Universidad Católica de Manizales, también del equipo base, por supuesto, la doctora Gladys Jiménez, muchísimas gracias, y sigue siendo por siempre parte de nuestro equipo la doctora Mayra Parra. La verdad, para nosotros por siempre será no solo nuestra compañera de equipo, sino una gran amiga y siempre será parte de este trabajo que hemos iniciado en responsabilidad social. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes, un abrazo con el corazón. Yo tengo aquí un programa de adultos mayores y justamente, Cecilia, ellos dicen un saludo de corazón a corazón. Ese conocimiento de senso común que les hace decir con afectividad, ellos no conocen más, pero de verdad siempre que nos vemos,
Doctora, un abrazo de corazón a corazón. Fíjese qué profundo lo que ellos dicen. Así que hay que vivir eso. Muchísimas gracias por su presencia y Dios mediante nos estaremos viendo el siguiente año. Gracias a todos. Gracias, Pilar. Muchísimas gracias. Yo no agregaría nada porque este cierre ha sido maravilloso. Así que bueno, Gladys, si te parece, pues despedimos la sesión. ¿La quieres despedir tú? ¿No? Ok, bueno, pues muchísimas gracias. Que tengan una excelente continuación de día, los que todavía tienen día. Y nada, y muy agradecida también de este espacio, también de haber podido acompañarles en estos 4 conversatorios. Así que nada, pues que vaya muy bien. Y felicidades por esta co-construcción y los resultados maravillosos de todos estos espacios. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Un abrazo. Un abrazo, Mariana. Hasta luego, feliz noche, hasta Chao. luego.